De verdad que hay mucha gente que dice, yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho, pero hay cosas en las que yo sí me arrepiento. Yo viví la vida supremamente apresurada. Yo siempre decía, ¿por qué no hay algo que me llegue a, entre comillas, al estrellato? No fue tal vez los sueños que yo quería o las metas que yo quería tener, y Dios te pone, es así y es así. Llegó a 600,000 vistas. Uno como que comienza a obsesionarse un poco, uno se deja llevar como por la cantidad de personas que lo están viendo a uno. Fue un tema complicado con mi esposo. Yo, ¿por qué voy a pegar cosas que mueva lo que suba, lo que baje, lo que ponga, lo que quítelo, si yo no me siento cómoda? Además de dar un ejemplo a mi hija no tan chévere. Todos los días siento miedo, todos los días siento inseguridades, en todo sentido. Volver a uno, volver a las emociones. Empecé a entender que tenía que trabajar era para mí, como tú dices, que tocara mi corazón para tocar el corazón de los demás. Y se da el efecto, Crisálida. Ese efecto lo he tenido constantemente en mi vida. Hola, soy Silvia Suárez. Reencontrémonos y hablemos sobre lo que sentimos. Sanar siempre está dentro de cada uno de nosotros. Esto es Efecto Crisálida. Bienvenidos. Natalia Gutiérrez, bienvenida. Gracias por estar acá. Muchas gracias, yo feliz de estar acá. Realmente, como te decía, me encanta abrir, ¿no? Mi corazón. Cantante, actriz, voz comercial, voz de doblaje, ahora influencer. Mucho por contar, bienvenida. Dios mío, gracias de verdad. Y que casi no la logramos porque has estado muy ocupada. Ay, yo sé. Coincidí hasta con la Feria del Libro en el lanzamiento de tu libro Más que likes, enseñando a cómo ser influencer. Pues fíjate que el libro tiene una combinación de las dos. Es una combinación de crear contenido, es una combinación de manejar las redes y de tener un buen uso de la plataforma como tal, porque TikTok no es una red social, sino una plataforma de entretenimiento, que de entrada todos tienen que tener muy claro qué es. Y habla obviamente paralelo a mi vida personal, lo que he vivido en la vida, lo que me ha tocado vivir, cómo he llegado a lo que, digamos, que he tenido que llegar en el transcurso de mi trayectoria en todo sentido, como cantante, como actriz, como locutora comercial. Entonces es un libro bien interesante en donde puedes darte cuenta que, pues, que la vida no es fácil, pero que los sueños, digamos, los proyectos de Dios son diferentes a los que uno quiere, pero los sueños se cumplen si tienes disciplina. Bueno, pues hoy mostraremos un poquito precisamente de esa historia de vida desde el corazón, de los efectos crisálidas que ha tenido tus emociones, cómo te han enseñado, cómo te han permitido confrontarte y llegar a lo que eres hoy. Esa parte que hablas del manejo de los medios, de entender la plataforma, de todo lo que hay detrás, a veces también hay como una necesidad hoy en día de también aprender a manejar desde el otro lado, de cómo no perder tiempo entre nosotros, pero tampoco anularnos de la tecnología, porque la tecnología la necesitamos, este espacio lo necesitamos. Sí. ¿Cómo le recomiendas hoy a alguien que disfrute de eso, pero que no pierda esta conexión de estar acá? No es fácil porque manejar esto, y te lo digo como creadora de contenido, es algo que me ha costado mucho trabajo. Al principio fue muy difícil porque pues uno se deja llevar como por la cantidad de personas que lo están viendo a uno o las reproducciones que tenga ese video, entonces uno como que comienza a obsesionarse un poco, eso que dicen el cortisol que le llaman. Entonces yo también veo redes por entender un poco las redes, pero también para crear, entonces se vuelve una adicción del 80-90% de tu día consumiendo la red social. Al principio fue un tema complicado con mi esposo, pues porque yo estaba de verdad regalándole, entregándole casi el 80%, 90% de mi día a la red durante todos los días, ¿no? Ni siquiera el domingo descansaba, sobre todo cuando empecé a tener como funcionalidad en la red. Dije como, bueno, me está yendo bien, entonces tengo que meterle la fuerza porque pues obviamente si quieres mantenerte en este negocio, sí o sí tienes que meterle mucho tiempo, tienes que crear muy seguido, tienes que trabajar duro. Yo antes decía, antes de ser creadora de contenido, yo decía, no, pero es que fácil, es que no sé qué, se la ganan fácil, no sé qué. Cuando fui creadora de contenido dije, Dios mío, ¿qué es esta locura? O sea, nunca había trabajado tanto en mi vida, ni siquiera grabando Unidad Investigativa, que era como hasta las 4 de la mañana, que no teníamos como control de horarios con actores, ni siquiera.
así había trabajado tanto como en la red social. Entonces digamos que sí es importante manejar esa parte y lo que hice fue tener como tiempos, ¿no? Es como un trabajo, entonces de, no sé, de 2 de la tarde a 4 de la tarde, contenido digamos, para crear, y de 4 a 6, por ponerte un ejemplo, contenido para consumir, Okay. que viene siendo también para crear. Y en la mañana le dedico a, no sé, la actuación, a otras cosas. Obviamente cuando tengo proyectos sí trato de tener una parrilla, ya llega uno con una parrilla, que creo que tú la conoces más que nadie porque tienes que tener una parrilla para tu contenido, donde yo sé que ya puedo descansar 3, 4 días o dedicarme a ese proyecto ciertas horas del tiempo de mi vida, ¿no? Y logré como que tener un equilibrio, pero sí me llega a manejar un poco la vida a veces. No creas, pues puedo estar aprendiendo cosas, pero todavía me faltan muchas por aprender. Además que todo el tiempo la red va cambiando también y va Uy, mostrando otras sí. necesidades. Entonces es un reto grandísimo, grandísimo Sí, el que tú pues ya empezaste hace rato y estás logrando precisamente todo ese trabajo que hay ahí. Y como tú dices, de pronto el horario es importantísimo para compartirlo en familia cuando uno lo hace, total. y de la misma forma el que lo ve y ponte unos horarios y di, hey, en este momento puedo dejar el celular a un lado y puedo sentarme a conversar. Pero por supuesto, Y sí. tengo mis ratos porque también necesito ese ocio, el de mirar algo que me entretenga por un rato y me Sí, desconecte un poco y me vuelva a dar como el impulso, o sí. cuando escuchamos, digamos, este tipo de programas De o algo programas que que te ayudan a, también nos sí, oxigena. Entonces, sí, pero nos da crecimiento. ningún extremo es bueno, Sí, ¿cierto? no, para Entonces hay nada. que disfrutarlo ahí en ese centro. Sí, Y llegar precisamente a ser la influencer que eres hoy, pues viene una historia mucho más atrás. Si quieres empezamos echando un poquito para atrás y irnos tan atrás, que es la pandemia. la pandemia. Para ti fue ese momento de Sí. empezar a ser más presente en el medio, que Sí, notaran lo que estabas ahí y que muchos empezaran a hablar de ello. sí, pues fíjate que la pandemia, como a muchos, les cambió la vida. A mí me cambió literalmente la vida en todo sentido y en todas mis líneas de trabajo. Porque, por ejemplo, yo como locutora comercial, que es lo que me ha dado la vida, o sea, es decir, la vida que tengo y económicamente hablando, la estabilidad económica me la ha dado la locución comercial. Eso Ujú. es algo que se lo debo. Fue pucha, amo mi carrera y amo mi carrera como locutora porque me ha dado todo lo que soy hoy. Pero hablando netamente de la pandemia, cuando yo iba a las locuciones comerciales siempre iba al estudio, entonces allá solamente yo me dedicaba a actuar, a locutar, a interpretar ciertos textos, ciertos copies, y ellos se encargaban de dirigirme, de grabar, de mezclar, de masterizar, etcétera. Yo no tenía que hacer nada más, iba a un lado, al otro, tomar café y hablar rico y grabar y ya. Cuando llegó la pandemia, nos quedamos congelados y nos dicen, bueno, solamente les vamos a dar trabajo a los que tengan micrófono, a los que tengan una caótica o bueno, a los que tengan un estudio en su defecto donde sepamos que pueden grabar. En ese momento yo no tenía eso. O sea, yo tenía un micrófono Apogee, que es un micrófono pequeñito con el que yo me iba de viaje para grabar cuando estaba de viaje, y una caótica, que es una bolita como esta, un poquito más grande, que te ayuda como a aislar el sonido ambiente. Y ya. Pero ya como tener ¿sabes? Como un sistema, un Logic o un programa de Pro Tools o algo así, jamás. Ujú. Entonces cuando eso pasó, pues primero fue el choque tan horrible porque yo soy súper mala para el tema de mezclar y todas esas cosas y editar y todo eso para mí es en inglés. Y fue muy duro, fue de lágrimas. O sea, yo te lo cuento acá chistoso, pero realmente fue casi de separación, porque además me tocó decirle a mi esposo, ayúdame, porque si no, no vamos a facturar. Y él me decía, pero tienes que aprender. Y yo tengo un tema y es que yo tengo la lateralidad cruzada y soy dispersa. Entonces me voy rápidamente de las situaciones que estoy haciendo y eso hace que yo me cierre. Entonces, si tú me estás explicando algo, mira aquí, entonces tú te pones acá, aplicas acá, le haces clic acá y acá te va a hacer bounce y no sé qué. Yo tengo una tensión de 5 segundos y literalmente se me va. O sea, se me cierra la cabeza. No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces, este proceso fue muy duro para mí para poderlo aprender. Entonces, primero fue el primer choque de tener que comprar un micrófono más profesional. Mi esposo me hizo un estudio en el closet con las espumas y todo. El computador me tocó cambiarlo porque yo nunca había tenido un computador en mi vida. Yo grababa era con un recording que es un programa de una app del Ujú. celular. Y pues todo me tocó cambiarlo y luego aprender. De hecho, tengo una anécdota y es que una vez tuve que grabar una película entera donde yo era la prota, yo grabando, yo editando, yo siendo la actriz, yo todo, y se me borró
Yo todo el día grabando No. y se me borró todo. La frustración, el llanto, la tristeza, la rabia, gritaba como una loca, que mi esposo le decía a mi hija, no la molestes. Literal, porque yo estaba histérica tal, y todas esas cosas hicieron que yo pudiera aprender, pero además yo pasaba mucho tiempo sin hacer nada, porque de todos modos cuando no habían marcas, es decir, si no hay una marca que promocionar porque la pandemia tiene todo cerrado, pues ¿qué vas a locutar? Entonces se me empezó a reducir el trabajo. Entonces yo pues le dije a una sobrina mía, le dije, ay, yo estoy más aburrida, yo no sé qué hacer para hacer algo. Y para mí las redes no eran importantes. De hecho, yo odiaba las redes. Era como una cosa que me daba hasta envidia. La gente que era influencer y todo me daba como envidia. Yo decía como, pero qué rabia que tengan seguidores. ¿Por qué? Y me acuerdo que mi sobrina me dijo, Nata, ven, yo te abro, tía, un TikTok que fíjate que Lina Tejero hace unas cosas como de doblaje y yo creo que te funcionarían perfecto porque tú eres humor. O sea, te encanta, digamos que la línea de humor, el género humor, me gusta mucho actuarlo. Sí. Yo creería que soy actriz de humor y de Y de suspenso. terror. Literal, son mis dos géneros favoritos. Y haces doblaje, pues perfecto. Entonces, yo, ay, ábrame esa, yo le dije literal, ¿se puede decir la palabra normal? Sí, claro. Ábrame esa chimbale y así. Y yo empiezo a trabajar, entonces listo, y empecé a cogerla de hobby. Te prometo que jamás mi intención fue, me va a llenar de seguidores, nunca, o sea, cero, cero. Que ese es el primer consejo que les Pero, doy. perdón, hago un paréntesis ahí. O sea, tú ahorita mencionaste que mientras estabas en todo ese proceso de hacerlo de doblaje, Sí, hubo una tensión con tu pareja, con tu esposo, sí. respecto a que tú no puedas resolver las cosas y él me imagino que también tenía que resolver otro montón de cosas porque cada uno tenemos un mundo de problemas. Sí. Eso sucede, el poderse otra vez relacionar mejor y entenderse y mirar cómo trabajan en equipos sin afectar la relación de ustedes, ¿pasa antecitos de ese TikTok o van dando No, al mucho, tiempo ambas no, cosas? cero. O sea, digamos que el tema ¿Cómo lo de, solucionaste antes de claro, llegar ¿qué a pasa? esto? Yo no sé cocinar, no soy ama de casa, no me criaron para eso. Entonces, yo no cocinaba en la casa, lo hacía él. En pandemia, Pero que sí, además, se toca. exacto, y en pandemia. Además de eso, yo no sabía la parte técnica. Entonces, imagínate mi frustración, lo hacía él. Pero además de eso, la parte del aseo, la vaina, ¿También lo hacía él? lo hacía él. Entonces, ¿qué pasó? Que llegó un punto en el que obviamente lo saturé, obviamente yo me frustré y llegó un punto en el que yo dije, soy una estúpida. O sea, literalmente no sé hacer nada. O sea, yo realmente no sé hacer nada. ¿Yo qué hago? O sea, no soy ama de casa, no sé cocinar, no me gusta hacer oficio, no me gusta lavar loza, no puedo hacer la parte técnica que es mi trabajo. Entonces yo lo iba enloqueciendo a él y me dijo, estoy mamado. O sea, no más, tenemos que poner reglas o nos vamos a matar, literal. Entonces lo que hicimos fue sentarnos y decir, bueno, tú tienes que aprender o sea, abre tu mente a aprender, Nata, lo tienes que hacer. Listo, yo cocino, no hay problema, pero tienes que aprender a hacer tu propio trabajo porque yo tengo el mío. O sea, él Claro. decía, tengo el colegio de la niña que le tocaba a él porque la parte técnica, claramente en este lado tampoco. Entonces él tenía, hacía el oficio, hacía la comida, atendía a la niña, pero además Te me tenía que editaba ayudar los... a mí. Entonces, claro, yo le enloquecí y fue muy fuerte. O sea, yo aquí, como te digo, lo cuento así, pero fue como sentarnos y yo llorando le decía, yo no sirvo para nada, yo no sé hacer nada, yo no sé qué. Cuando empecé a entender, pues él súper lindo, porque mi esposo es, imagínate, o sea, llevamos 25 años y súper lindo, me grabó un video de toda la técnica. Mi cabeza funciona con la repetición. Entonces yo empecé una y otra vez a repetir los puntos, los pasos, a repetir, a repetir. Logic, por cierto, que es un muy buen programa de edición, te ayuda porque tiene como todas las, como te salen como los clipsitos donde dice, aquí tienes que hacer tal cosa, aquí tal otra. Pro ok. Tools, yo no pude con Pro Tools. Entonces empecé a aprender y como que todo fue más amable, pero después de pasar ese impasse, de todos modos había una gran parte del tiempo, yo soy súper hiperactiva, en la que yo no hacía nada. Entonces yo me puse a ver novelas y novelas y novelas y yo me enloquecí. Yo dije, yo no puedo seguir en esta situación, o sea, yo no puedo estar viendo novelas, estoy perdiendo el tiempo. Literal, o sea, a mí no se me ocurría un podcast, no se me ocurría ese tipo de cosas. Escribí mucha música y la produje, ¿no? Desde afuera. Ya una vez que aprendí a editar, ahí sí les Ahí dije, sí. bueno, hagamos música y mi madre con todos mis compañeros. Pero digamos que algo que de verdad me llamara la atención no pasaba, que me desestresara. Y TikTok fue la plataforma que me desestresó. Esa plataforma de entretenimiento que en esa época no era tan difícil subir, porque no había tanta demanda, sino que habían pocos. Entonces, al haber pocos, había más visibilidad de TikTok para uno.
Entonces lo que yo hice fue empezar a jugar con eso, con los doblajes y hacer como esos audios, los audios que ya están y que uno los tiene que repetir, y yo me los aprendía y los hacía y me los aprendía y los hacía, hasta que una vez justo salió una mamá con una hija de Bucaramanga y haz de cuenta que en esa época, pues Bella estaba más chiquita y estaban los grupos de colegio, que eran como grupo de educación física, grupo de matemáticas, grupo de sociales, grupo de ciencias. Entonces, la vieja decía algo así como, yo estoy mamá de que estén abriendo grupos, yo ya estoy pero cansada con eso, un solo grupo para todo, vaya a echarle con el tarro de su abuela, no sé qué. Y la niña estaba supuestamente ahí escuchando con el rector la conversación. Y esa estupidez llegó a 600,000 vistas y yo tenía 60 seguidores. Literal. Entonces yo no lo podía creer. Yo dije, ¿qué es esto? Obvio, después de haber subido como 20 videos, ese fue el que se viralizó. Okay. Al tener ese incentivo, donde en una semana subía 10,000, de 60 a 10,000 seguidores, pues me incentivé. Yo dije, esto está buenísimo. Pero luego pasó que seguía mandando videos y no tuvieron la misma acogida. O sea, como que otra vez 70, 80, 100 vistas, 200, así. Yo decía, pero ¿qué fue lo que hice en este video que funcionó? Y comencé ahí a investigar la plataforma para entender un poco de qué trataba TikTok. Y ahí fue que empezaste a encontrar. A encontrarle la cumba al palo que le dicen. O sea, es decir, yo empecé a ver, ok, esto fue algo que está pasando en este momento. Todas las mamás de niños entre los 13 y los 10 años están mamadas de los grupos, porque obviamente estamos en pandemia y todo es virtual. Listo. Cosas cotidianas que pasen normalmente en una casa. Entonces empecé a buscar TikToks de ese estilo. O sea, mi hija, y yo, mi hija, y yo, mi hija, y yo, mi hija, y yo, todo el tiempo. Un día saqué uno de mi esposo, los conflictos del esposo y la esposa. Uno saqué porque a mi esposo no le gusta, no es actor y no le gusta, pero cuando lo hicimos otra vez se volvió viral. Dije, pucha, ok, las cosas cotidianas funcionan, y comencé a trabajar por ese lado. O sea, sabía que la familia funcionaba. Mostrar a la familia y los conflictos familiares. Y desde el humor, ¿no? De lo claro, que tanto, pues sobre todo en plena pandemia también. Un momento lúdico en el que puedo reír, que también me mandan muchos mensajes que me dicen, gracias por haberme hecho el día feliz, que eso a mí me parece lo máximo. Estaba deprimida y de repente vi un TikTok tuyo, me morí de la risa y me alegraste el día. O sea, literal, para mí esas palabras son lo máximo. Incluso hoy en día haces uno sin usar las grabaciones, ¿no? Tú mismo ya te creas como los sketches, ¿cómo se le podría decir eso? Sí, una propuesta. Libreto. Y solo con un texto y lo que tú haces de actuación junto a tu familia. Exacto, sí. Ya con mamá, ya están todos boleteados. Pero es porque ya con el tiempo uno empieza a encontrar, a entender y a estudiar la plataforma de tal manera en la que ya literalmente en este momento mi cabeza crea libretos de una manera impresionante. O sea, yo puedo crearte a ti unos 7 o 8 TikToks diarios sin pedo, o sea, sin problema. Literalmente es como, o sea, estamos acá y de repente estamos hablando en la sala y de repente, pum, digo yo, esto puedo hacer un TikTok, tan, inmediatamente lo grabo, como una canción. Ya la cabeza está acostumbrada a que hago tanto contenido que ya empieza a caminar sola. Y con el tiempo, cuando llegué a los 200,000 seguidores en TikTok, imagínate que yo hacía contenido, después empecé a hacer contenido pesado. Es decir, ¿qué era pesado? Hacer el chiste de la típica mamá con la chancleta, que más negro. Exacto, sí. Que uno, que vaya a lavar la loza, que no sé qué, ese tipo de cosas gustaban mucho, pero la plataforma lo tomaba como agresión a menores de edad, violencia a menores de edad. Entonces yo decía, pero ¿qué tiene de violencia si esto es actuación? Pero la plataforma es una máquina que no funciona de esa manera. También vi que cuando yo ponía bailes de TikTok como trends, como mi hija es bailarina, hacía bailes de trends, pero si ella salía como con un short, por ejemplo, y la camisa normal y todo, pero el short se veía, o sea, la plataforma lo tomaba como algo sexual porque mostraba piel, porque era menor de edad. O sea, todas esas cosas yo no las entendía porque pues como empecé a subir tan rápido, me tocó buscar un equipo de trabajo que me hiciera entender, porque me hicieron 3 veces 3 advertencias en las que TikTok me dijo, si usted sigue incumpliendo las reglas, le vamos a cerrar la cuenta. Y yo dije, no, me ha costado meses poder llegar a lo que estoy como para perder estos 200,000 seguidores que en ese momento yo tenía. Y hablé con un man que se llama Mauricio, que es la persona que incluso en el libro yo lo menciono, la persona que me maneja las redes y que tiene como todo el equipo de trabajo que me ayuda a eso, a que no suceda esto, porque ya se volvió un trabajo, lógicamente es parte de una línea económica con la que yo también vivo. Ya es una empresa para ti, tienes que tener un equipo aliado también contigo. Total. para que pueda funcionar. Línea. Y para que tú puedas tener bien familia también. Exactamente, ¿no? En todo sentido. Entonces me acuerdo que él me dijo,
ya sé lo que está pasando. Y es que tú no puedes mostrar. Eso fue una segunda etapa del TikTok, porque fue como, ay, no, o sea, no puedo hacer contenido del que me gusta, que es el chistoso de pegarle el chancletazo a la hija, o sea, normal, sino que me tocó buscar ese contenido de humor de Chespirito, el contenido blanco de humor que le llaman. Entonces yo dije, eso no va a funcionar, es una ridiculez. Pero él me dijo, pues es así que o te lo craneas o pierdes la cuenta. Es así de simple. Y me enseñó la plataforma a crear, a construir, a pensar. ¿Me entiendes? O sea, a pensar en creación, a pensar como directora, que jamás me lo imaginé. Entonces ya yo empecé como a trabajar en esa línea y te digo que la plataforma ha sido una experiencia increíble al punto de convertirse en, pues mis socios de la plataforma son mi esposo y mi hija, porque también tuve otro conflicto ya cuando empecé a hacer contenido de manera formal con mi esposo, otra vez. ¿Y cuál fue esta vez? Que yo me la pasaba haciendo TikToks, que Bueno. yo no tenía, ya una vez me obsesioné con la plataforma, que es cuando te decía que ya estaba mostrando, ya estaba utilizando el 90% de mi día, todos los días hacer contenido, pues un día Willy me dijo, estoy mamado, o sea, Nata, o sea, ya, tienes que dejar los domingos de descansar, todos tenemos que trabajar para ti, o sea, ¿qué beneficio tenemos? Y yo le decía a mi esposo, me acuerdo que yo le decía, o sea, dame la oportunidad de demostrarte que podemos vivir también de las redes. Y él decía, ¿qué va? Eso es una ridiculez, esas son huevonadas que tú haces ahí, todo el mundo se ríe de estupideces. Literal, me decía eso porque mi esposo es director de cine. O sea, él estudió para esto. Él decía, Claro. es inaceptable que la gente se pegue a una estupidez versus una serie que hemos hecho durante años, no sé qué, cada uno Dirección con de sus, fotografía, sí, con la todos los producción, actores y el el director, guión. el guión que está hecho. Y yo le decía, pues se formó, o sea, el futuro, le dije yo, en ese momento está en este aparatico. Y él no me creía. Y un día nos llaman de Alpina y me dice el de Alpina, yo no cobraba por las redes porque yo no tenía ni idea ni qué cobrar, o sea, yo no sabía cómo cobrar. Y me dice, mira, es que estamos cotizando un TikTok para la marca y un reel. Y yo, ok, ¿me regalas la cotización, por favor? Y yo, ok, yo dije, no, pues yo 200.000 pesos por cada uno, ¿será? Dije yo, o sea, como que yo no sabía. Le pregunté a Mauricio, le dije, Majo, mira que me están llamando de Alpina y esto y lo otro. Y él me mandó una cuenta como de 4 millones, o sea, 3 por TikTok y 1 por Instagram, que digamos que Instagram tengo menos seguidores y en TikTok más, entonces como que, bueno, así. Yo dije, 4 millones de pesos no me van a pagar jamás, que por un TikTok de 15 segundos, no hay manera. Y que además el TikTok va a estar replicado en Reels igualito. No, yo mandé la cotización. Listo, perfecto. Entonces, por favor, mándame los papeles para el pago y cuándo tendríamos el contenido. Y yo me acuerdo que yo gritaba por la casa y decía, nuestro primer contrato, huevota. Así literal, que me decía, Willy me decía, no lo puedo creer, no lo puedo creer. Ese día les propuse a mi esposo y a mi hija, que también mi hija entró en un tema o sea, chiquita hacía lo que yo decía. Por eso te decía, aproveche a su hijo, porque chiquita ella hacía lo que yo dijera. Ay, hagamos esto y te compro tal cosa. Hagamos esto. Cuando ya cumplió 11, 12, me dijo como, no, ya empezó a entrar como en esa edad de, no quiero, qué mamera, qué pereza, qué no sé qué. Y ahora pues se cambió, digamos como que ya cambió un poco porque yo los senté y les dije, hagamos una sociedad. El dinero que entre en las redes sociales entra para una cuenta bancaria de los tres. Y de esa manera fue la única manera que empezamos a trabajar de manera En equipo, como sí. empresa, ya como empresa formal. Ya no era, hagamos TikToks para divertirnos, no, hagamos TikToks porque tenemos que mantener la plataforma porque nos está dando para vivir también. Increíble, ¿no? O sea, la pandemia te hizo una transformación total en todos tus planes de vida, crea una empresa junto a la familia, que estuvo a punto de desintegrarse un poco la familia por lo mismo, sí, pero vencen esta prueba, se tuvieron que confrontar, mirar qué herramientas tenían que coger, llorar. también adicionales, llorar, y se da el efecto, Crisalia, ¿no? Ese efecto lo he tenido constantemente en mi vida. Es una y otra vez y otra vez y otra vez. O sea, la pandemia a mí me cambió la vida para bien con golpes de golpes. O sea, como digo yo, a lo cerdo. Y a lo cerdo llegamos a lo que hoy en día puedo decir que no fue, digamos, el camino que yo quise o no fue tal vez los sueños que yo quería o las metas que yo quería tener, pero fue otro camino diferente que nunca me imaginé que llegaría, digamos, de otra manera como al éxito se pudiese decir, y fue el que Dios
yo siempre he dicho, fue el que Él quiso para mí, o sea, simplemente yo soy muy creyente y tú no puedes hacer lo que a ti se te da la gana, o sea, literalmente la vida y Dios te pone, es así y es así, y me hizo aprenderlo a las patadas, porque yo soy súper terca, es como, no, quiero ir por acá, no, es que es por allá, no, es que yo no quiero ir por allá, es que quiero ir por acá, y por acá, y por acá, y por acá fue que con coscorrones me hizo entender que el camino era por allá y me ha tocado ya con los años decir, bueno, sí señor, está bien, voy por allá. ¿Cómo es que me dijiste por allá? Ok, pero se ve como raro, pero está bien, voy por allá. Pero ¿cómo entendiste que era por ahí? O sea, es decir, en esa terquedad que muchos podemos tener, de que es por Sí, este lado, por ejemplo, bueno, es que quiero también que hablemos de precisamente toda la parte de actuación, la parte de la música, que también cogió otro rumbo con esto. O sea, es decir, ahí habían sueños, habían cosas que también se cerraron puertas, ¿no? Que se abrieron y se cerraron. sí, sí, Y si de pronto tú querías que solo que fuera por ahí, y ahora te está mostrando otro camino. total. Y que de pronto tenías que pausar un poco eso para también dedicarte a esto. Y ahora me imagino que estás tratando de retomar todo, jugando con todo, ya teniendo más sólida la empresa. ¿Sí? Sí, ¿O a qué te referías cuando dices, yo quería por acá y me dijeron, es por aquí? pues mira, me refiero a todo, ¿no? Me refiero a que siempre mi ilusión más grande era ser cantante, ¿no? Ser cantante, estar ¿sabes? Como en mi música súper grande, como las grandes artistas que tenemos como Karol G, Gracie, no Pero sé, y en el género lograste popular, muchas Paola. cosas. Aquí estuviste en un reality por Popstar, fuiste a Viña del Mar, consolidaste un grupo que también se conoció nacional e internacionalmente, dando los primeros inicios a la parte urbana de la música en Colombia. Sí, Hiciste también tu carrera solista, o sea, tenías igual todo sí, ese sueño ahí en construcción. claro, pero digamos que yo siempre decía, ¿por qué no hay algo que me llegue a, entre comillas, al estrellato? ¿Por qué no siempre me falta algo para? Ujú. Que yo no lo lograba entender, ¿me entiendes? Pero era por la terquedad. Entonces, yo con los años aprendí a aceptar que el camino iba por donde él me guiara. Si de repente las redes sociales fueron algo que me abrió ese campo, si bien fuera redes sociales, por la parte de humor, por la parte de humor empecé a entrar en la música para que mis seguidores se conectaran con la parte musical, pero no fue, o sea, no fue como tan fácil de tener un equipo que te hace llegar a donde estás, o bueno, un golpe de suerte, o un apoyo como por ejemplo el papá de Karol G, que la apoyó, que no sé qué, o un apoyo como el esposo de Gracie, que lo apoyó, que no sé qué, sabes, como que esos golpes de suerte, porque la parte musical y la parte actoral también es un toque de suerte con un poco de talento, unos cuantos contactos y un golpe de suerte. Siempre he sentido que la parte artística es así. Cuando yo dejé de presionar eso, yo dije, no hay que presionar, tenemos que dejar que las cosas fluyan, y empecé a soltar, que era lo que a mí me cuesta mucho, yo soy muy controladora. Entonces, el hecho de soltar y decir, bueno, voy por este lado, voy por este lado, si la parte actoral va por este lado, voy por ese lado, y las redes sociales comenzaron a darme eso que yo quería, y era tener mi propio, digamos, como mi propia gente, no les llamo seguidores, les llamo como comunidad, mi Ujú. comunidad empezó a conectarse conmigo, a tal punto en el que yo digo, bueno, voy a sacar esta canción o esta otra canción, y la canción yo no la estoy haciendo, antes la hacía para pegar, ¿no? Siempre era como, esto va a pegar, esto va a pegar. ¿Quién dice que va a pegar o que no va a pegar? Una canción, si tú eres, no sé, Karol G, así sea la canción más paupérrima de la vida, la vas a pegar porque tienes todos los contactos y ya tienes el nombre, el cartel que le llaman. Pero si hay una canción que es muy buena y no tiene la misma visibilidad, pues seguramente no la vas a pegar, no la va a escuchar casi nadie. Entonces empecé a entender que tenía que trabajar, era para mí, como tú dices, que tocara mi corazón para tocar el corazón de los demás. Porque incluso yo hacía canciones en las que no me conectaba con las canciones, pero como decían una letra que supuestamente era chicluda y tocaba a la gente, o era el chicle para que la gente se conectara, que ese era el gran error. Ahí es cuando estaba cometiendo yo lo que no me estaba sonando, lo que no me vibraba. Empecé a hacer música para mí y empezó la gente a conectarse, a tal punto de hacer música para mi hija, de escribirle a mi papá, de escribirle a mi mamá, de hacer música con mis hermanos. Yo soy muy familiar y yo decía, pero yo, ¿por qué voy a pegar cosas que mueva lo que suba, lo que baje, lo que ponga, lo que quítelo, si yo no me siento cómoda? Además de dar un ejemplo a mi hija no tan chévere,
porque pues no me sentía cómoda siendo mamá y cuando fui creciendo, teniendo una hija mujer, decir, súbale, bájale, póngale, quítele, hágale, todo el montón de cosas que yo he escuchado, no sé si me envejecí o lo que sea, yo dije, no me siento cómoda siendo esa mamá y que digan, ay, pero tu mamá dice esto y lo otro y tú, pues, ¿por qué no lo haces? Ujú. ¿Me entiendes? O sea, era como que mi hija es mi primera fan y ver que ella seguía y cantaba todas mis canciones a los 5, 6, 7 años y cantaba Una dama decente pero no barata. Yo era como escuchándola, yo decía, no, no, esa no la cantes, o sea, no, no, esa canción yo no la hice, esa canción yo la interpreté, pero a mí me la hicieron porque era eso que se quería mostrar. ¿Me entiendes? Entonces yo dije, pero no, yo quiero sacar cosas de mi corazón. Y ahí empecé a entender que mi carrera es diferente. Ahora, mi afán ahora no es ser una gran, o sea, ser un reconocida y la fama y llegar a un sitio y que todos me reconozcan y que todo, ya no es mi interés. O sea, yo ya en este momento disfruto estar tranquila, estar con mi familia, no soy muy buena para salir ni para ir a eventos, a veces me toca ir a eventos porque me toca, pero yo ya no me siento tan cómoda, ¿me entiendes? O sea, me gusta, chévere, pero ya mi afán no es, entrevístenme, mírenme, aquí estoy, cero. Yo me volví muy como, bueno, pues chévere, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo vas? Y desde ese punto, desde manejar esa parte bonita de la vida, de una manera tranquila y sin afanes, de que es que toca lanzarlo ya, porque si no, no va a pegar, no sé qué. Ya mi afán no es pegar. Yo lanzo una canción en mis redes sociales con todo el amor del mundo sin esperar nada a cambio. Yo solamente, bueno, chévere que se conecte. Yo grabé una canción que es un cover. No sé si has escuchado Tu sangre en mi cuerpo de Pepe Aguilar y Ángel Aguilar. Esa canción habla del papá y la hija. Y yo dije, ven, pero ¿cómo así? O sea, nosotras las mamás que parimos, que nos cuesta más trabajo que ellos, dije yo, ¿por qué no tenemos una canción que diga, mamá, o sea, toma mi mano con fuerza, no me sueltes, te lo ruego, o sea, caminemos siempre juntas? Que a donde yo vaya, a donde tú vayas, yo estaré siempre, porque finalmente, claro, los papás son divinos y todo, pero nosotras tenemos esa conexión del cordón umbilical de los hijos, que esa vaina no la va a reemplazar nadie en la vida, o sea, no hay un papá que lo vaya a sentir como nosotras, la conexión de amamantar, esa conexión con el hijo, yo decía, pero ¿cómo así que solamente está la del papá? La volví la mamá y ese video se viralizó en TikTok de una manera que tú no te alcanzas a imaginar. ¿Y tú crees que yo lo hice por algo así? Yo lo lancé porque yo dije, está la versión mujer, la versión mamá. Todos los 14 de mayo, todos los días de la madre, esa canción se viraliza. Qué Entonces bien. fue algo que yo nunca pedí. Podemos concluir entonces que la señal que te está mostrando precisamente aquí no eso no es siempre es como volver a uno, volver a las emociones. La maternidad, yo creo que se nos activa un montón, o sea, lo que tú dices, se da el valor de mamá, quien lo Total. vive sabe que las emociones, incluso en la parte artística, yo siento que desde que soy mamá, soy el triple de sensible a lo Total. que era antes. Por O sea, nos da supuesto. un aporte increíble. Y lo que tú estás aprendiendo en tu vida te está diciendo también, hey, hay que volver a uno. ¿Cómo te sientes? ¿Qué te da tranquilidad pensar en ti? Que cuando conectas con tus emociones, conectas con las emociones de los demás. Por supuesto. Mira, eso también, o sea, esa parte maternal la he descubierto ya cumpliendo sueños, porque Dios también me llevó a un punto en el que inconscientemente yo soy un instrumento de Él para cumplir sueños. Siempre me ponía como, no sé por qué yo terminaba presentándole a este para que hicieran un negocio y tal, de este y con este, ta, ta, ta. Ah, yo conozco a tal persona que te puede colaborar. Y así empecé poco a poco a conectar hasta que una vez me dice una locutora que quiero muchísimo, que ha sido una mentora para mí, Adriana Serna, me dice, ¿tú por qué ayudas a la gente sin remuneración? O sea, estás dañando el gremio, porque de todos modos son competencia para nosotros, entonces por lo menos deberías como cobrar ese trabajo que estás haciendo como manager, porque realmente estás haciendo un trabajo de manager. Y yo, bueno, no lo había pensado de esa manera, pero pues, bueno, sí, formalicémoslo. Y cuando empecé a darme cuenta que obviamente la voz envejece, que empieza uno a caminar en un mundo en el que ya no puedes hacer locuciones de niña de 15 o de 20, yo dije, bueno, aquí ya me toca transformar. Como tú dices, ¿cómo se llama? El efecto crisálida. Tal cual. Entonces yo ya de ser trentona y toda la cosa, ya empecé a transformarme en volverme una mujer madura que debe ya empezar a manejar y a cumplir sueños. ¿Por qué no utilizar mis contactos que me han costado tanto trabajo conseguir para poder cumplir los sueños de otros, pero
que yo también tenga un trabajo dentro de este proceso, pero yo no quería ser una manager cualquiera. Yo quería ser una manager que de verdad fuera manager. ¿Qué es ser una manager? Preparar gente, entrenar gente, o sea, entregarle tus tips para que ellos también puedan, desde su talento, poder funcionar y conectarlos con el cliente. Eso es lo que realmente hago yo, y cuando ya las cosas se ponen difíciles o algo, pues ya los llevo ya directamente al estudio para que yo misma pueda garantizar que esa locución o esa voz es la calidad que yo necesito, que mi cliente necesita. Y ahí empecé a darme cuenta que cumplir sueños era una pasión. Entonces cada vez que veo las caras de mis alumnos en donde ganaste la voz del Banco Popular, ganaste la voz de, no sé, de los ACREM, ganaste la voz de aquí, de allá, y verle las caritas de emoción y de felicidad, yo dije, wow, esto me encanta. O sea, realmente me hace muy feliz poder ser esa mamá y tener esas emociones tan a flor de piel, porque fíjate que hubo una alumna que me dijo, yo he estado en muchos talleres y en muchas academias de voz y a nadie le he visto la pasión con la que tú enseñas, el amor con el que tú enseñas y, y la forma de entregar tus tips y tus claves sin dejar nada, o sea, sin detener, sin guardarte nada, porque pues digamos que hay muchos colegas que son muy buenos, pero que entregar sus tips totalmente, a los tips que los han hecho exitosos a ellos, no es fácil. No es fácil Ujú. decirte, mira, yo hago esto, haz este casting así, 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 y manéjalo así. Prácticamente a veces me ha tocado mandar mi propia locución, mi propio casting, para que ellos me copien, literalmente, para que me entiendan lo que quiero enviar. A ese punto llego yo de la pasión de, oh, no lo puedo lograr, venga, mejor dicho, cópiame y ya te explico por qué, para poder mandar y para poder hacer que lleguen lo más, como un hijo, hacer que lleguen lo más cerca posible a poderse ganar esa locución o ese proceso. Y esa parte ha sido muy bonita y ha conectado mucho con mi maternidad. En el curso todos quedan siendo de tu book, digamos, o No, no, no no, pasan una prueba y pasan una hay, y prueba. los que no, pues igual aprendieron algo y No, y pueden los que no seguir siguen, aprendiendo, me no, y imagino, siguen sí. entrenando. O sea, los que no, ha pasado mucho, ¿no? Que quedan los que Sí. quedan y los que no empiezan a entrenar, a entrenar. O sea, yo les mando casting para entrenar. O sea, yo tengo una lista donde digo, Ujú. estos chicos no quedaron, pero tienen madera, podemos entrenarlos. Les voy mandando casting, los voy corrigiendo en lo que puedo, hacen el segundo nivel, porque mi taller tiene niveles, hacen el segundo nivel, comenzamos a fortalecer esas falencias que tienen y entran al banco de Ok, voces. va siendo como un semillerito ahí que va creciendo Literal, hasta que ya entran hasta al que ya equipo. entres. Literalmente, o sea, el fin del taller siempre es que tú entres, sea como sea, pero hay que trabajar. Y las emociones que se dan también al momento de aprender van mucho ligados con las inseguridades. ¿En tu Total. vida has tenido muchas inseguridades? Ay, Ahora que tienes que guiarlas de otros, imagínate, tu cuerpo en alguna vez hubo inseguridades, ¿verdad? siempre. O sea, todo el tiempo. O sea, yo les digo, en la máster yo hablo mucho de eso, porque la gente ve a Nara como la fuerte, como la segura, la exitosa, la wow. Y yo les digo, esta soy yo. O sea, lo que ven en las redes no soy yo. Claro, yo trato de ser lo más natural posible, pero yo nunca te voy a mostrar las debilidades en las redes, o creo que mucha gente no va a mostrar sus debilidades en las redes, pero cuando hacen mi máster conocen esa parte íntima de mí. Mira, siempre lo cuento en las máster, a mí me llamaron para Mujeres a la Plancha, para hacer el casting, y me entró una inseguridad que tú no, o sea, tú no te imaginas, que hasta mi esposo me decía, pero Natalia, pero si tú naciste para cantar, pero si es lo que siempre has hecho en la vida, ¿qué Bueno, te para quien no pasa? sepa quién es Mujeres a la Plancha, pues es un grupo de cantantes que pues hacen un show con Sí, canciones de antiguas de plancha, plancha sí, y pues su vestuario es todo súper superstar chévere, así, muestran tienes que estar sus piernas, guapísima, sus figuras. que tienes que estar guapa, tienes que tener seguidores, tienes que ser buena cantante, pero además tienes que ser físicamente muy llamativa, tiene muchas cosas, es una gran oportunidad. Ustedes no saben, yo tuve tan inseguridad, o sea, tanta fue mi inseguridad que me quedé sin voz. Literalmente me enfermé psicológicamente, me enfermé. Mi cabeza decía, te duele la garganta y te duele la garganta. Y me acuerdo que la canción más fuerte que tocaba cantar era la de Yo no te pido la luna, que es muy alta. Y yo no llegaba a las notas altas. Y a mí, sinceramente, no me cuestan las notas altas. Y ese día yo no llegaba a las notas altas. Y era física
y exclusiva inseguridad de mí. Entré en un pánico que jamás en mi vida había experimentado. Yo no sé si son los 40 o qué, pero literalmente entré en pánico. Llegué a la audición, al Teatro Nacional, me empezó a dar mareo. O sea, mira la tal inseguridad y estrés que me dio que yo empecé a tener mareo, me temblaba todo. Yo dije, ¿pero qué me pasa? O sea, yo misma me regañé y decía, ¿qué te pasa, Nata? O sea, tú jamás has sido así. Cantas desde los 4 años, ¿qué sucede? Es humano, es totalmente humano. Y hice la peor audición que alguien en la vida haya podido hacer, la peor. O sea, yo me acuerdo que Adriana Botina, Diana Ángel, Laura Mayolo, todos los que estaban ahí eran como, ¿qué ¿Qué le putas? pasó? No, lo total, o sea, la cara de ellas era como, se miraban entre Sí, ellas y yo claro. peor, ¿no? Cada vez más desafinada, o sea, no No, podía ser más a desastroso. veces una desafinada es como un tropezón que uno siente que va bajando. No, pues Si por se ahí me deja metí llevar por eso. eso, se va. Me boté por las escaleras, pero mal. O sea, Sí. literalmente así. O sea, seguía derecho como un tapete. Literal. O sea, me fue súper mal. Fue lo peor. Tanto así fue la inseguridad que cuando yo entré al carro de nuevo, cuando terminé mi pésima audición, eh, y me puse a llorar y entré como en un tema interno horrible, yo gritaba, yo lloraba, yo decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, y obviamente me llené más de inseguridad, o sea, ahí sí que fue peor, porque ahí sí de ahí para adelante mis días fueron, pero un infierno literal. ¿Y cómo pudiste salir de eso? Esto fue, ¿O aún sientes inseguridades? siempre siento inseguridades. O sea, digamos que hay algo que toca manejar y es el miedo. O sea, el miedo a todo, el miedo a un casting de televisión, de actuación, el miedo a una tarima, el miedo a todo lo desconocido, ¿no? Que llegas con inseguridades, toca manejarlas y controlarlas. La única manera y la única explicación que yo le di a ese miedo fue, a esa inseguridad, fue que yo llevaba mucho tiempo de no tener una tarima. Yo duré 4 o 5 años creando contenido, haciendo actuación, entré como el tema de la actuación muy fuerte y me dediqué a hacer, entré a Nickelodeon, que fue una gran oportunidad en donde yo era de reparto, entonces tuve un personaje largo donde mi concentración estaba en la actuación y en crear contenido y la música la paré. El hecho de no tener ese training en las tarimas hizo que yo creara esa inseguridad de otra vez me va a parar, no me acuerdo cómo era y cómo es y no sé qué. La única manera de superarlo fue porque vuelve y juega, ¿no? Pierdo esa audición, me va fatal y entro en peor inseguridad. Y me llega un show que se llama La Batalla de los 80, que son 3 géneros que compiten Ah, entre sí para tener un lugar. El género pop, rock y plancha. Yo manejaba el género plancha. Me llaman a decirme que quieren que yo esté en ese proyecto, a lo que yo contesto que ni por el berraco, no. Entonces yo dije, no, y mi esposo volvió a sentarse conmigo y me dijo, Nata, ¿qué pasa contigo y la música? Y yo, todo lo peor, me siento mal, tengo miedo, uno le cuenta todo, el esposo es el único que sabe ok. realmente Sí, quién eres tú. total. Esa es la O persona sea, como el lugar seguro. el lugar seguro. Yo llegaba y como, soy, y cuando llegaba ya, no quiero, no sé qué. Y me acuerdo que él me dijo, demuéstrate a ti misma que sí puedes. Demuéstrate a ti misma, arriesgate. Pero di que sí, no digas que no. Y fue como ese impulso que yo dije, bueno, pucha, me toca enfrentar el miedo como sea, o me voy a quedar aquí. O sea, no puede ser. Entonces yo llamé y les dije, listo, perfecto, dame un mes para prepararme, porque son 27 canciones, me las tengo que aprender y no tengo la misma edad de antes, dame un mes para prepararme y yo en un mes entro a competir, pues a competir al show. Hágale, listo. Era todos los días, eso sí, la disciplina mía fue tal que yo era todos los días, compré literalmente un concierto en mi casa, o sea, micrófono con parlantes espectaculares, con todo, para poderme sentir en un escenario y empezar a entrenar. Hice mi casting, pasé y ese entrenamiento musical hizo que yo lograra tener esa seguridad. Obvio, todos los días que me enfrento, ahorita que estoy en un show que se llama La Noche de Amor, que es con César Escola y Carlos Calero, es otro reto porque como es una Big Bang súper suave, la voz tiene que ser literalmente una flauta. Cuando tú estás cantando con la batería, la guitarra eléctrica, todo, como que la voz se camufla entre toda la música y como que no es tan exigente la afinación. Ujú. Esta no. Aquí es un piano y Suavecito. tú, literal. Entonces la Pianísimo. voz es súper presente y fue otro reto que tuve. Claramente cada vez que yo tengo que cantar mi canción, siento mis nervios, mi corazón palpita más rápido que lo normal.
Empiezo a respirar, a concentrarme, porque incluso cuando me dejo llenar del miedo, se me olvidan las letras. O sea, mi cabeza empieza, ¿qué digo? ¿Qué toca decir? Y acá no es como la actuación de corta, no, acá es la cagaste Sí, la y que se fue. fue derecho. Entonces yo trato de controlar esa parte, trato de manejar y gracias a Dios me ha funcionado muy bien, pero todos los días siento miedo, todos los días siento inseguridades, en todo sentido. Incluso el ser mamá de una adolescente ahora, esta nueva etapa de la adolescencia de Bella ha sido un reto para mí. Aquí recalcamos mucho que no hay emociones buenas ni malas, sino unas que vibran alto y otras bajo. ¿Ok? O sea, el miedo no es tan malo si tú lo ves que te ayuda a prepararte, a exigirte, a buscar la forma de encontrar tranquilidad o de estar prevenida e ir más segura si has mirado el panorama desde el otro aspecto. Por Ese es supuesto. como el lado bueno de eso, pero cuando ya es muy grande el temor y no te deja accionar y pasan esas cosas, es donde hay que volver otra vez a uno y mirar a ver por dónde vuélvelo a coger de mejor forma. Parte de este espacio siempre he pensado que puede haber alguien que esté en una situación en donde simplemente quiera ver ese lado humano para sentirse también lo humano de lo que le está pasando y encontrar precisamente que es ese proceso en el que está viviendo y después las cosas se van a transformar y pueden llegar a ser mejor o simplemente es el momento y va a pasar. Total. Y esas dificultades y esas inseguridades, ¿cómo te hablas hoy? ¿Cómo te podrías hablar a esa niña que sigue ahí contigo cultivando sueños y que eso que sientes ahí le pueda llegar a las personas que nos estén escuchando para encontrar ese efecto Crisalia en sus vidas? Si yo pudiera hablarle a mi niña interior, le diría que no tuviera afán, que todo llega en su momento. Uy, de verdad que hay mucha gente que dice, yo no me arrepiento de nada de lo que ha hecho, de lo que he hecho, porque obviamente cada experiencia, cada situación que te pasa es una experiencia, pero hay cosas en las que yo sí me arrepiento, cosas en las que yo le podría decir a mi niña interior, decirle, por ahí no te vayas, porque hay errores que uno no puede tener reversa. Y eso a nivel personal lo pienso así. Le diría, ten paciencia y no seas apresurada, porque yo viví la vida supremamente apresurada. Me costó mucho trabajo ponerle como ese freno y decir, respira, que lo vas a lograr. Y escuchen a Dios. O sea, escuchen perdón, tengo una alarma. ¿Está llamando a Dios? Está llamando literal, es que tienes que ir a la siguiente cita. No, escuchen a Dios porque uno a veces, esas voces que uno le dice, no hagas por este lado, pilas con este, no hagas esto, no es tan chévere, no tienes buena vibra con este, escúchenla. Porque es la voz de los ángeles, del universo, de lo que quieran creer, es esa voz que te dice, ojo, por ahí no es. Entonces yo no lo escuchaba, siempre la tapaba. Siempre de chiquita la tapaba, la tapaba, la tapaba, la tapaba. De hecho, una de las cosas que yo no debía hacer fue haberme ido a vivir sola tan chiquita. Y fue por rebeldía, porque yo no necesitaba irme a vivir sola. Pero como yo era rebelde y no me dejaban hacer lo que se me daba la gana, yo me fui. Primer error. No, porque tuve que vivir muchas cosas que me han llevado a lo que soy hoy, lógicamente. Pero ¿por qué? No había necesidad. Entonces mi consejo es, escuchen esas voces, sean exigentes con ustedes, pero también sean disciplinados, porque los sueños no se cumplen si tú no eres Sentado disciplinado. esperando. No hay manera. Y sean disciplinados. Lo que ustedes no hagan por ustedes, nadie lo va a hacer. Nadie ni los papás pueden hacerlo por nosotros mismos. Si tienen un sueño, lúchenlo, prepárense. Entre más herramientas tengas tú para entregarle a tu sueño, mejor. Es lo que le digo yo a mi hija, prepárate. En este momento, mi hija mi hija es artista también, y está en una edad en la que no la contratan porque es menor de edad, pero se ve mayor de edad, pero es menor de edad, pero se ve mayor de edad. Entonces, su carrera se estancó y ella entró en una frustración muy fea. Y le dije, es el momento tienes 15 cagados años, es el momento de prepararte. Piano, francés, inglés, actuación, música, entre más herramientas tengas cuando cumplas 18, bueno, ¿cómo es que fue la vuelta acá? Aquí estoy yo preparada, más preparada que un yogur. Sean disciplinados, prepárense, la vida es muy corta. Disfrútense la vida como un postre, lo dice mi esposo, como un postrecito. Cada pedacito saboréenlo despacio, para que se acaba rápido ese postre tan rico, tan delicioso. Cada bocado disfrútenlo, saboréenlo y van al siguiente bocado. Y así la vida se endulza más. Cada bocado es cada día. Cada día, Cada día, exactamente. cada día. Para que ese postre dure lo más que se pueda, pero que tú, cuando Dios te llame, tú voltees y digas, camine a ver porque ya la hice. Ya hice todo lo que tenía. La familia es lo más importante. La familia es lo más importante, de verdad. Una reunión con su mamá, una palabra con sus papás. Hijo, no has venido a mi casa.
llevas 2 semanas de no venir y no ahí con el trajín. Viene y hablas conmigo un ratico. Paren, vayan, no saben cuánto tiempo les va a durar. O sea, es tan importante esos momentitos. A veces, miren, les quiero confesar, a veces yo hablo con mis papás y se los juro que me desesperan. Me desesperan porque es la verdad. O sea, mis papás, a veces sí soy como, ¿por qué siempre tienes que decir esto? ¿Por qué siempre tienes? Yo he optado literal por manejar esa emoción y mamá me cuenta lo mismo toda la vida. O sea, el mismo tema de siempre, ella lo cuenta. Y yo, ¿verdad, mami? Sí, ¿tú qué piensas? Yo, no, mami, yo pienso esto. Y le dedico ese tiempito a ella y ella es feliz con ese tiempo. Y yo me siento realizada y me siento tranquila y me siento en paz. No lo hago por ego, no lo hago por mí. O sea, no lo hago por el ego mío de, ay, si ya hiciste esto. No, lo hago porque a ella la hace feliz y porque lo dice lo que ellos dicen. Natalia me escucha, Natalia deja el celular a un lado y me escucha. Además la tienes viva, ¿por qué no disfrutarla? ¿Por qué no disfrutarla? Y no después de, ay, es que hubiera sido. Hubiera podido, que me pasó con mi abuela. Con mi abuela me pasó eso. Yo traté de estar mucho tiempo, no me separé de mi abuela por situaciones más que por temas familiares con mis tíos. Entonces yo, como soy orgullosa, me sacaron la piedra y no volví a donde mi abuela por ellos. Y cuando ya quise retomar, fue demasiado tarde. Y eso no me vuelve a pasar en la vida, jamás te lo puedo asegurar. O sea... Y mira este temblor tan duro que hubo en Bogotá. Imagínate. Y duró mucho tiempo y se movió duro y no te imaginas en un piso alto cómo se siente. Yo sé, viví en un 11º piso. Muchísimo. Sí. Y dice uno, bueno, si es el momento, ¿qué me voy a llevar? Lo que hay físico se va. Chao, todos morimos igualiticos. Con fama o sin ella. Me llevo el camino vivido, la vida vivida. ¿Y cómo se vive? Un día a la vez. Un día a la vez. Relájense. No hay nada que ustedes no puedan resolver que no sea la muerte. Todo se puede resolver. Respiren. A veces yo tengo tanta cosa porque hago tanta cosa que digo, bueno, ok, primero el primero, luego el segundo, luego el tercero. Cuando he empezado a controlar mi mente y a empezar a coger uno por uno de los temas que tengo que solucionar, me ha dado paz. Sean disciplinados y los sueños sí se cumplen. Se cumplen. Y así empiecen de a poquito. Algo así sea sencillito, pero que les haga su día mejor. ¿Cierto? Exactamente. Tal cual, de verdad. Y empezar a recorrer ese camino, como tú dices, con disciplina. Y pero todo. Empezar ya. O sea, en la cama acostados no van a solucionar ni van a encontrar nada. Claro, si lo único asegurado que tenemos es el hoy, pues ¿qué vas a hacer con el hoy? ¿Qué estás haciendo ahora por ti? ¿Qué estás haciendo ahora por ti? Pues muchos éxitos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Espero que no sea la primera vez. Aquí puedes seguir viniendo todas las veces si quieres en tu casa. Pues nada, y también este espacio lo voy a utilizar para invitarlos. Lanzo una canción muy bonita, muy chévere, es un cover realmente muy divertido que les va a encantar en las redes sociales junto con Cristian Ruiz, que es un gran cantante, artista que me invitó a esta colaboración y me encanta. También los invito a ver Netflix, donde está mi serie de Mi Encuentro con el Mal, para que vean mi trabajo, y K.O., que es una nueva serie que acaba de salir como actriz de doblaje, que pues soy la prota, así que nada, los invito a que estén ahí conectados en mis redes sociales, Narartist, con la misma A, finalizando T, y bueno, con este podcast maravilloso. Ay, muchas bendiciones y muchas gracias. Gracias a ustedes y a todos los que hacen posible este podcast. Sígueme para seguir conectados. Esto es Efecto Crisálida. Nos vemos en el próximo capítulo.